Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y como siempre les saludo con gran entusiasmo en esta mañana, hoy en este último día del mes de mayo, en este 31 de mayo del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo mi equipo de trabajo que está ante ustedes para llevarles lo mejor de lo que tenemos en este ámbito informativo y de análisis a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify, en TikTok y en Twitter, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. No debemos de olvidar el canal de YouTube. Estamos llegando hasta ustedes por muchas vías y como siempre con el afán de servirles y de estar contigo siempre. Vamos a empezar aquí claramente con un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El Poder Judicial es un lastre para acabar con la impunidad en México. Esto que pudiera haber sido dicho por un grupo de radicales, no, fue pronunciado por el mismísimo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la apertura de los trabajos de una comisión bicameral que analiza el desempeño de las Fuerzas Armadas. Dijo que para el gobierno las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad. En la estrategia de seguridad del gobierno federal se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas. Sabemos que con astucia e inteligencia podremos ser más eficaces combatiendo la criminalidad. Con astucia, dice, con astucia y con inteligencia. Era un ejercicio inédito. El Gabinete de Seguridad compareció ante una instancia legislativa para revisar indicadores alusivos a la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. El anfitrión fue Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el secretario de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien dijo que el Poder Legislativo es consciente de la necesidad de retirar a las Fuerzas Armadas de las calles en el plazo acordado, no antes, no después. Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, eludió ante senadores y diputados temas que para él son espinosos. Por ejemplo, en una comparecencia de casi 5 horas con el Gabinete de Seguridad, el titular de Sedena no respondió a preguntas sobre el espionaje que hace la Sedena en Pegasus, que se le atribuye al ejército, y la compra de su departamento en Huixquilucan, en el Estado de México, con un presumible conflicto de interés. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, resumió: nos quedaron a deber. Fue lo que fustigó, que hubo una rendición de cuentas parcial porque dieron un montón de datos que parecen más bien datos de la mañanera. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, consideró que la reunión fue un ejercicio productivo, rico en intercambio y en información. Otros, como por ejemplo, ayer tuvimos un programa de juicio final con Damián Cepeda, y lo único que nos dijo Damián sobre esta reunión, que pues hay una promesa de secrecía, es que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Así dicho textualmente, voy a platicar más tarde con él. Delitos como la extorsión y el narcomenudeo aumentaron en el país a pesar del despliegue de más de 79,000 elementos castrenses que integran a la Fuerza Armada Permanente asignada a tareas de seguridad pública. El primer informe semestral de la Fuerza Armada Permanente en tareas de esta seguridad destacó la reducción de hechos ilícitos como el homicidio doloso, pero reconoció que 6 delitos de alto impacto aumentaron con respecto al inicio del sexenio. La extorsión, por ejemplo,
se disparó 25.34%. Entre noviembre del 22 y abril de este año se registraron 5.204 víctimas de este delito, las registradas, en comparación con las 4.152 que hubo en noviembre del 2018 hasta abril del 2019. El narcomenudeo, por ejemplo, creció 41.97% al comparar los mismos periodos. La violación subió 43.21%, la trata de personas 45.48% arriba, la violencia intrafamiliar 49.63%. Datos alarmantes que hablan de un país que tiene una enorme zozobra. Solo la cuarta parte del combustible ordeñado en los ductos de Pemex en el año pasado fue registrado en las estadísticas oficiales. El informe elaborado por la petrolera para el Gabinete de Seguridad dijo que el año pasado hubo una desviación promedio de 6.100 barriles diarios de la red de ductos de la empresa. Sin embargo, la realidad fue de 24.500 barriles diarios, según consta en las memorias de cálculo y en los reportes que genera el sistema de transferencia de custodia, junto con Petróleos Mexicanos Logística y Pemex Transformación Industrial, sobre productos enviados, pero también recibidos. Y claro, el derivado es el huachicol. Según el documento de esta organización, en todo 2022 se desviaron 8.3 millones de barriles de hidrocarburos, mientras que Pemex reporta al gabinete un faltante de 2.2 millones de barriles, es decir, redujo las cifras oficiales en un 74%. En otras cosas, Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue atacada nuevamente en la mañanera del presidente López. Durante la exposición del informe Cero Impunidad, Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad, acusó a Norma Piña de desechar la queja interpuesta en contra de una juez que pretende dejar en libertad a 4 escoltas de Martín Orozco, quien fuera gobernador de Aguascalientes. Según el funcionario, los guardias del exmandatario del PAN, que también se desempeñaban como agentes de la Fiscalía Estatal, están acusados del delito de desaparición forzada. Rodríguez Bucio aseguró que la juez Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez no solamente fue protegida por Norma Piña, sino que también fue protegida por la magistrada María Gabriela Rolón, secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura. Tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. El 17 de mayo, tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los 4 presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. El presidente López acusó a Norma Piña de haber contratado a una funcionaria que trabajó en el equipo de Genaro García Luna. Ese fue el ataque que planeó para Norma Piña el día de ayer. Lo dijo de esta manera. En febrero de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de administración para manejar el presupuesto de 70,000 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal. El presidente Manuel Andrés apoyó el pacto de paz con el crimen organizado que propuso la activista Delia Quiroa para erradicar las desapariciones y evitar con esto conflictos armados. Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. A través de una carta, Delia Quiroa, portavoz del colectivo Madres Buscadoras en Tamaulipas, propuso a los líderes de los cárteles un pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Los cárteles a los que dirige su mensaje fueron al cártel de Sinaloa, al de Noreste, al cártel del Golfo,
al Cártel de Tijuana, al Jalisco Nueva Generación, a los Zetas Vieja Escuela, a los Salazar, a Ciudad Juárez, a el Cártel de los Beltrán Leiva, a la familia michoacana y a los Caballeros Templarios. La activista, quien padeció la desaparición de su hermano Roberto en el 2014, decidió hacer este llamado a los líderes del narcotráfico porque desde el 2008 el país está sumido en una espiral violenta cuyas cifras de desaparecidos podrían incrementar 3 veces más en los próximos tiempos de aquí al final del sexenio. López Obrador también pidió a los miembros de las organizaciones delictivas que se comporten como buenos ciudadanos. Un exhorto a que no actúen de manera violenta. Claro, la violencia no es camino, no es opción, no es alternativa, en ningún caso. Entonces, sí, ¿cómo no vamos a querer que se termine la violencia? Pues todos queremos que se termine la violencia. El asunto es cómo, ¿no? Ese cómo es el cómo que no sabe el presidente ni su gabinete de seguridad. El crimen organizado no respeta a los servidores de la nación, rebatieron los familiares y amigos de Miguel Huerta, quien cumplió 90 días secuestrado por un comando, presuntamente comando de la familia michoacana, luego que el presidente Manuel Andrés López asegurara que el crimen organizado respeta a los servidores de la nación. Amigos de Huerta Torres exigieron al presidente que ordene a las fuerzas de seguridad su búsqueda y presentación con vida. Un grupo de personas que bloqueaba la entrada de Joaquín Miguel Gutiérrez en frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, se enfrentó a pedradas y con palos a la Guardia Nacional, a militares y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, quienes usaron tanques, tanquetas y equipos antimotines. El hecho ocurrió cuando autoridades de seguridad intentaron ingresar a la localidad, pero un grupo de hombres y mujeres que usaban cubrebocas, gorras y ropa oscura de plano les impidió el paso. Ya transcurrió una semana desde que cárteles de la droga se enfrentaron en esa región y en consecuencia se desplazaron al menos 3,000 personas a otras regiones de Chiapas y de Guatemala, según el conteo de los mismos, según la manera en que lo narran los mismos pobladores. El Departamento del Tesoro norteamericano incluyó en su lista negra sanciones a empresas y personas en México y en China presuntamente involucradas en el comercio de maquinaria usada para la producción ilegal de pastillas con fentanilo, esto desde actividades registradas en el 2017, en una acción en la que colaboró la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El Tesoro norteamericano sancionó a la empresa Mex Packing Solutions, con sede en Chihuahua y especializada en la comercialización de maquinaria industrial. La acusó de estar controlada por el cártel de Sinaloa. Están incluidos ahí 3 empleados, todos radicados en Chihuahua: Mario Ernesto Martínez Treviso, Cintia Adriana Rodríguez Almeida y Ernesto Alonso Macías Treviso. No se dio a conocer el nombre del director o propietario. La información fue confirmada por Brian Nelson, subsecretario del Tesoro norteamericano para el terrorismo y la inteligencia financiera. Por cierto que también en esa misma investigación ordenada por el Departamento del Tesoro norteamericano está el señor Horacio Duarte, quien fuera director general de aduanas, a quien se le acusa de contrabando de huachicol y contrabando de insumos precursores para la elaboración de fentanilo. Hoy este hombre es jefe de campaña de la señora, ¿cómo se llama? La señora Delfina Gómez, para el gobierno del Estado de México. Tras el asesinato de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, su director de operaciones aduaneras de Manzanillo, Griselda Martínez, alcalde de ese municipio, advirtió que este tipo de cargos ya estaban destinados para los elementos de la Secretaría de Marina por la peligrosidad que representaban y no para civiles. El presidente López anunció que enviará otra carta al gobierno de Israel para solicitar la entrega a autoridades mexicanas de Tomás Herón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura. ¿Por qué creen ustedes que el señor que está acusado de tortura, Cerón, se fue a Israel? ¿Por qué allá lo están protegiendo? Voy a enviar una segunda carta al primer ministro de Israel sobre este tema. No es posible que Israel proteja a quien está acusado en México de tortura.
voy a enviar una carta. Por Dios, llevas 4 años gobernando y Tomás Hernández Lucio lo estás presidiendo hace 4 años y casi 5 y va a enviar una carta. Pues ya era como para que hubiera dicho, ya he enviado varias cartas y he mandado emisarios, pero no, todo es voy a enviar, pues no sé cuándo, mañana o pasado mañana, a lo mejor hoy en la tarde le da tiempo después de la comida. En el sexenio pasado, Cerón de Lucio estuvo al frente de la investigación y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y también él estuvo al frente, por supuesto, del espionaje orquestado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con Luis Videgaray, junto con el señor Osorio Chong. Con esos tres ya tenemos ahí para armar un caso impresionante, un caso brutal. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Ya que estábamos hablando del tema de Ayotzinapa, les quiero decir que un tribunal federal de Matamoros confirmó la absolución por falta de pruebas de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, en Guerrero. Esto por el delito de secuestro en agravio de 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014. Nicias N., exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, aceptó su responsabilidad por enriquecimiento ilícito durante su gestión como parte de una red de corrupción de bienes raíces conformada por servidores públicos. Esto de acuerdo con el vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara, quien señaló que como parte de un juicio abreviado, el imputado aceptó su culpabilidad y un juez lo sentenció a 3 años de prisión, así como el pago de una multa. Tiroteos, vehículos quemados y el aseguramiento de al menos 2 blindados dejó un nuevo enfrentamiento en Teocaltiche, en Jalisco. Fuentes policiales indicaron que el combate fue protagonizado por 2 grupos civiles armados. Ornella, una mujer de nacionalidad italiana, fue ejecutada de un tiro en la cabeza en una cafetería en donde trabajaba en Playa del Carmen, en plena zona turística de ese municipio de Quintana Roo. Esto lo informan autoridades estatales y también de la Guardia Nacional. Una mujer murió tras ser rociada con gasolina y quemada viva por su pareja sentimental el sábado pasado en la comunidad de Llano Largo, en Tonalá, al este de Chiapas. Sergio N., identificado como responsable de matar a un perro tras haberlo lanzado a un cazo con aceite hirviendo en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, fue detenido en un domicilio en Coyoacán, en la Ciudad de México, por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. La Secretaría de Seguridad Ciudadana rescató a un cachorro de tigre de un vehículo con las puertas abiertas sobre la avenida Victoria en la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. De todo se da. Un gorila fue captado en el municipio de Villa de Tezontepec, en Hidalgo, lo que puso en alerta a las autoridades. Pobladores de la localidad encontraron al ejemplar en un predio. Ahí estaba el gorila, que lo primero que pensaba, el gorila es yo, qué rayos hago aquí en Hidalgo, ¿no? La economía mexicana tuvo un crecimiento del 3.7% a tasa anual en el primer trimestre de este año, pero fue insuficiente para elevar el PIB per cápita, que tiene un retroceso en los últimos 8 años. Hace 8 años que por cabeza ganamos menos dinero en promedio los mexicanos. El PIB per cápita, que resulta de dividir el valor generado por la economía de un país entre su población total, se ubicó en 143,569 pesos al año al cierre de marzo, un nivel semejante al del 2015, según señala un análisis del Observatorio Económico México, ¿Cómo vamos? En abril de este año, el costo financiero de la deuda ascendió a 66,376 millones de pesos, un aumento de 85.4%, el máximo incremento real registrado para un mismo periodo en los últimos 28 años, de acuerdo con un informe mensual de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda. En el reporte se detalla que en el mismo mes, pero de 1995, este costo tuvo un alza real del 91.6%. Desde entonces hasta la fecha no había presentado la deuda un ascenso tan importante como el que se da al cierre del mes de abril. El presupuesto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex para la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, fue de 16,816
millones de dólares, lo que implicó un aumento del 104%, según su reporte entregado a la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, comúnmente conocida como la Securities and Exchange Commission. La refinería tenía un presupuesto inicial de 8,000 millones de dólares. La operación de Pemex como negocio podría estar en riesgo si el gobierno no mantiene el apoyo económico a la petrolera, según dice la propia Pemex. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el título de asignación del Tren Maya al Ejército Mexicano. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el transporte que pasará por los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán quedó ya a cargo de una empresa estatal de participación mayoritaria denominada Tren Maya SADCB, coordinada por la Sedena. Híjole. Obligado por un tribunal federal y con 5 años de atraso, el gobierno tiene lista la nueva norma oficial mexicana que hará más estrictos los controles de emisiones contaminantes para vehículos nuevos. Por otra parte, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila son los estados que tienen las mejores condiciones para recibir y aprovechar inversiones que provengan del nearshoring, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y la Fundación Friedrich Naumann. En el estudio Nearshoring, oportunidad que desafía a los estados en México, a las entidades mexicanas, argumentaron que estos estados tienen una mayor disponibilidad de mano de obra calificada, mejores condiciones laborales, es decir, baja informalidad y altos ingresos por trabajo, mejores características de viviendas particulares y mayor acceso a servicios básicos. La entrada de nuevas empresas extranjeras en México como parte del nearshoring no fue visible en el primer trimestre de este año, ya que las nuevas inversiones fueron las más bajas desde el 2014, según señala el análisis firma global de servicios financieros conocida como la UBS. FEMSA, embotelladora mexicana de Coca-Cola, lanzó a la venta 3.300 millones de euros, unos 3.536 millones de dólares de sus acciones de Heineken Group con el fin de reducir su participación en la empresa. Fomento Económico Mexicano, FEMSA, también anunció una emisión de bonos canjeables senior no garantizados por un monto total de capital hasta 250 millones de euros, 267.9 millones de dólares, mientras que Heineken comprará el equivalente al 10% de las acciones de FEMSA. Un grupo de líderes de la industria advirtió que la inteligencia artificial que están construyendo podría representar algún día una amenaza para la humanidad, por lo que debería de considerarse un riesgo social a la par con las pandemias y las guerras nucleares. En carta abierta firmada por más de 350 ejecutivos, investigadores e ingenieros que trabajan en inteligencia artificial, fue esta convocatoria. Los suscriptores incluyeron altos ejecutivos de 3 principales empresas de inteligencia artificial. Una para Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. Otra para Demis Hassabis, que es el CEO de Google DeepMind. Y otra para Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic. Jeffrey Hinton y Joshua Bengio, 2 de 3 investigadores que ganaron un premio Turing por su trabajo pionero en redes neuronales, y a quienes a menudo se les considera los padrinos del movimiento de la inteligencia artificial, firmaron la declaración, al igual que otros investigadores destacados en este campo. Por cierto que Arvind Krishna, el CEO de IBM, fíjense las consecuencias, ¿no? Anuncia que harán una pausa en la contratación a principios de este mes de personal, adelantando que la compañía planea reemplazar a 8,000 trabajadores por inteligencia artificial, y esto lo dice Yahoo Finance en un editorial muy serio publicado hace unas 8 horas. El INE ordenó a Morena demande a sus aspirantes presidenciales no asistir a eventos donde los promocionen y que gobernadores, simpatizantes y militantes no organicen encuentros en este sentido. Además, deberá pedirles no pintar bardas, instalar espectaculares, entregar propaganda utilitaria a favor de los aspirantes. No hay que adelantar vísperas. A días de la elección, el Partido del Trabajo abandonó
a su candidato al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, para respaldar a Morena y a Armando Guadiana. Esto tras los amagos de la dirigencia nacional de Morena y del presidente López sobre el riesgo de no ir en alianza para el 2024. La dirigencia del Partido del Trabajo argumentó que al quitarle su respaldo a Ricardo Mejía y dárselo al candidato morenista al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana, opta por la unidad rumbo al 2024. Benjamín Robles, dirigente de este proceso electoral, dice esto allá en Coahuila. Por lo avanzado del proceso electoral, no tiene efectos legales. Las boletas ya están impresas. El nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila. Los plazos legales para sustituir a un candidato ya concluyeron. Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la dirección nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila. Es la prostitución de los partidos políticos. Mario Delgado, que es el sapito presidente de Morena, agradeció al Partido del Trabajo el haber deflectado, ¿no? El haber dejado colgado de la brocha a su candidato Ricardo Mejía Verdeja para apoyar a Armando Guadiana. Y lo dijo de esta manera el buen samaritano. Son momentos cruciales en la historia de nuestro país y debemos estar a la altura de nuestro pueblo, que inició esta insurrección pacífica en julio del 2018, atendiendo al llamado de Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente en los últimos años en la historia de nuestro país. De aquí en adelante, que nada ni nadie nos divida, ningún interés personal, ningún ego desmedido, ninguna vanidad fútil, ningún interés de grupo puede estar por encima del proyecto de transformación nacional. Zapito, ¿es fútil o es fútil? Porque a mí me quedan luego a veces dudas de cómo hablan, ¿no? Ustedes, a veces pienso que Morena va a cambiar el español, pero en fin, vamos a pensar que sigue siendo fútil y no fútil. Ricardo Mejía Verdeja anunció que continúa en la contienda por el gobierno de Coahuila pese a la decisión del Partido del Trabajo, y lo dijo de esta manera, airado, ¿eh? El tigre está más firme que nunca. Con tu apoyo me he convertido en un candidato ciudadano, en un candidato del pueblo de Coahuila frente a la corrupción de Manolo Jiménez y la imposición vergonzante de Armando Guadiana. Mario Delgado y la cúpula corrupta de la nomenclatura de Morena y también el PRI a través del gobierno del estado, Miguel Riquelme, Manolo Jiménez, han estado sembrando rumores de desinformación. También te quiero decir que las presiones están muy fuertes porque quisieran someternos a los coahuilenses, quisieran imponernos a los coahuilenses. Y por esa razón han estado metiéndonos además en el juego de la sucesión presidencial del 24, cuando lo único que queremos es recuperar nuestro estado de Coahuila. Entonces, fíjense, lo dejaron de plano colgado de la brocha. Oigan, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente del Brasil, abogó por una mayor integración económica, cultural y social de los países sudamericanos al inaugurar en Brasilia una cumbre de una docena de países en la zona. Se trata de un primer encuentro a nivel regional en casi una década realizado a invitación de Lula, quien busca recuperar el papel activo de su país en asuntos sudamericanos y superar las diferencias ideológicas que han generado divisiones en los últimos años. Y con ello, fíjense, quien marcó una diferencia con Lula fue Gabriel Boric, el presidente de Chile, cuando se trataba de apoyar a el presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Y ahí Lula
dijo que él, Lula y Nicolás Maduro han sido víctimas de las mismas mentiras, que a fuerza de repetirse se cometen injusticias, como fue el caso de Lula, que acabó en la cárcel y que ahora es presidente de Brasil otra vez. Pero en fin, un día este hombre, Lula, va a tener que hacer un libro para que nos cuente cómo es posible que pueda, desde la perspectiva de ser presidente del Brasil, defender una postura tan indefendible como la de Nicolás Maduro. Al menos 8 drones atacaron Moscú, según autoridades rusas. Es el primer combate en áreas civiles de la capital rusa. Analistas dijeron que es una potente señal de que la guerra con Ucrania está lejos de terminar. Esta escala, el asalto se produjo después de que otro bombardeo nocturno por parte de las fuerzas rusas en contra de Kiev se llevaba a cabo. El principal partido de oposición de Sudáfrica acudió a los tribunales para asegurarse de que Vladimir Putin, presidente de Rusia, sea arrestado si es que pone un pie en ese país en los próximos meses. La Alianza Democrática pide a la justicia una orden que estipule que si Putin llega a Sudáfrica para participar en la cumbre de los BRICS, de los países en desarrollo, en agosto, un bloque de países emergentes se reúne ahí en Sudáfrica. Ahí estará Brasil, China, India y Rusia. El gobierno tendrá que arrestarlo como lo exige la Corte Penal Internacional. La OTAN enviará 700 soldados más a Kosovo para poner otro batallón en estado de máxima alerta y entrar en la región donde los disturbios se han intensificado desde que los alcaldes de la etnia albanesa asumieron sus cargos en la zona septentrional del país, de mayoría serbia, luego de votaciones celebradas el mes pasado. También Japón emitió una alerta por un presunto misil balístico lanzado desde Corea del Norte. Es posible que caiga alrededor de la isla de Okinawa, según informan autoridades locales. También Carlos III honró a los miembros de la Marina Real Británica que participaron en el funeral de su madre, la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre en el castillo de Windsor. El rey reconoció a más de 100 marinos que participaron en el funeral de estado de la monarca y de la Real Orden Victoriana, creada por la reina Victoria con el objetivo de que el rey o la reina sean protegidos en todo momento. Carlos III organizó un desfile para los marinos y les entregó uno a uno medallas con las que reconoció el esfuerzo y la entrega de servir a su madre por más de 50 años en los que ella estuvo al frente del trono. Bueno, quiero decirles que se va a empezar el mes que entra y durante un año un experimento con 4 voluntarios que van a tener como hogar un hábitat marciano. El espacio de simulación está en Houston, aquí en los Estados Unidos. Este espacio, que se llama Mars Dune Alpha, la Duna Alpha de Marte, es una instalación impresa en 3D de 160 metros cuadrados con habitaciones, gimnasio y granja vertical para hacer crecer legumbres. Hay una zona exterior que simula el medio ambiente marciano con arena roja, pero sin estar al aire libre, con el fin de mantener la ilusión de que estás en otro planeta. La tripulación podrá simular caminatas espaciales con traje y con toda la cosa. O sea, se están empezando a hacer los primeros entrenamientos para que haya gente mentalizada con la idea de estar viviendo permanentemente en otro planeta diverso a la Tierra, Marte, nuestro vecino. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes les presento esta pregunta en nuestras formas de consulta. El presidente pide a los miembros de organizaciones delictivas comportarse como buenos ciudadanos. ¿Tendrá idea de cómo pacificar al país? El 6% sí tiene una idea de cómo pacificar al país. El 94% sostiene que no tiene la menor idea al respecto. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. ¿Qué momento estamos en este momento viviendo los mexicanos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro país?
Yo pienso que hay algo muy grave que se está en este momento generando y que va a escalar, va a ser mayor, que es este ataque con misiles, con obuses, con bombas antipersonales, con todo tipo de artefactos explosivos del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, hacia el Poder Judicial. Está entablando el presidente una batalla en la que apunta su artillería hacia el palacio que tiene junto a él. Él vive en Palacio Nacional y está apuntando hacia el Palacio del Poder Judicial. O sea, lo que está tratando de hacer el presidente es cumplir y hacer cumplir su consigna de al diablo con sus instituciones. Y en ese al diablo está queriendo arrastrar solamente, ojo, solamente al Poder Judicial. ¿Y por qué solamente al Poder Judicial? Porque el Poder Legislativo lo tiene en su mano, de una manera extralegal, por la sobrerepresentación que en este momento hay de Morena y sus aliados en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ahí no tiene problema, porque ahí manda. En donde sí lo tiene es en la Suprema Corte de Justicia, y entonces lanza constante obuses en contra del poder, un poder de la República establecido y que es la base del ejercicio de la ley una vez que ésta es emitida. Quien ejerce la ley para llevar a la justicia es el Poder Judicial. Y ahí el presidente está pidiendo la disolución de ese poder para la reasignación de los ministros a través de un proceso de elección igual al de cualquier representante popular, como se hacía, dice, en la época de Juárez. Que por cierto, esto que se hizo, sí, en la época de Juárez, ya no se practica porque se modificó este principio en la Constitución de 1917, porque ese ejercicio no era eficaz para la asignación y nombramiento de los ministros del tribunal colegiado. No funcionó y se cambió. Y lo que quiere el presidente es que se vuelva a lo que no funcionó. ¿Por qué? Por el prurito, por la obsesión de controlar a todos los poderes de la República. El presidente, al principio de esta administración, lanzó un mensaje de respeto al Poder Judicial. Dijo que no iba a enviar palomas mensajeras, aquí se los puse, que no iba a enviar palomas mensajeras ni halcones para que dieran mensajes desde Palacio Nacional. Y eso es justamente lo que hace. Pero sí cumplió, no envía palomas mensajeras ni tampoco halcones. Él personalmente se encarga de tratarle de imponer al cuerpo de colegiado del Poder Judicial toda una imposición, hasta amenazar al Poder Judicial con desaparecerlo para reconfigurarlo a imagen y semejanza de lo que él quiere que represente para la República un Poder Judicial a modo del presidente de México. Seguirán los ataques. Norma Piña ha recibido de todos lados ataques directos del presidente, del secretario de Gobernación, del presidente del partido Morena, de legisladores, de gobernadores, de administradores dentro del gabinete, de todo lo que representa el gobierno de Morena y de la Cuarta Transformación. Se han aventado a una Norma Piña que su único pecado es ser digna, es ser independiente, ser autónoma, es pensar por ella misma y por el cuerpo de este colegio de ministros que en un ejercicio democrático deciden en el seno de la Suprema Corte de Justicia como máxima instancia del Poder Judicial cuestiones en las que se dirimen el sí o el no, la aprobación o desaprobación de iniciativas que el presidente lanza y que muchas le han sido bateadas por inconsistentes, por no atacar directamente un proceso que tendría que apelar a cambios primarios y no secundarios en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esto va a escalar
Y esto que pues, parece una crónica de un evento que tendrá un plazo perentorio y que en algún momento se va a diluir, pienso que no será así. Creo que el presidente, si le queda un enclave por conquistar, es el Poder Judicial. Y va a hacer todo lo que sea necesario para disolverlo. Y si lo disuelve o lo intenta disolver, se va a tener que enfrentar con una sociedad que ya ha manifestado su profundo deseo y además reconocimiento de que el Poder Judicial se mantiene autónomo, independiente, no permitiendo la injerencia de ningún poder menos el del presidente de la República. Ya se dio un primer aviso el pasado domingo. Esto va a escalar. El pasado 26 de febrero se hizo un exhorto a través de la Ola Rosa para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aguantaran vara y aguantaran la presión de un presidente que no respeta nada, que vaya en contra de él o que disienta de él porque él se siente ya el dueño del país. Yo te quiero decir, señor presidente, que tú no eres dueño de México. Tú eres el representante máximo de un poder, el Ejecutivo, producto de unas elecciones que te llevaron a la presidencia del país. Plazo que se te va a acabar. Y vale la pena que de aquí al final actúes con un mínimo sentido de responsabilidad, ya que de otra suerte pienso que la historia no te tendrá un buen lugar. El buen juicio depende de las buenas acciones y tú no tienes eso. Desafortunadamente para México, eres un escollo de nuestra historia. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estamos de cara a un proceso electoral en dos estados de la República, uno es en el estado de México, otro es en el estado de Coahuila. Y por lo mismo hay que atender a las organizaciones que levantan encuestas. Y este es el caso de Vicente Licona, presidente de Indemer, que es una agencia de investigación de mercados y de opinión pública, que ya de muchos años ha tenido puntos de vista y levantado censos y consensos o disensos, que son encuestas, para llevar a la opinión pública a ubicarla por dónde andan las cosas. Y Vicente Licona, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días desde la Ciudad de México, que está hermosamente soleada. Sí, está muy bonita. Y además Don Goyo hoy no nos ha echado harta ceniza. Oye, Vicente, ¿cómo has visto, cómo has sentido el panorama político en el Estado de México? Hablemos del Estado de México. Bueno, el Estado de México es evidentemente la joya de la corona de los gobernadores a nivel nacional. Son, para que te imagines, casi 13 millones de electores. Es por mucho el padrón electoral más grande del país, mucho mayor que el de Veracruz o el de la Ciudad de México, por ejemplo. Es el estado con la mayor industria, la mayor población, el mayor número de todo, evidentemente, porque son creo que casi 15 o 16 millones de mexiquenses, de los cuales 13 podrían acudir este domingo a votar. Es un mundo de gente. Sí, es muchísima. Y en todo ello, yo he notado que los resultados varían en el pasado, ¿no? Por supuesto, dependiendo de la asistencia. Es decir, a mayor abstencionismo da un resultado, a menor abstencionismo y más participación, pareciera como si la tendencia fuera otra. ¿Coincidirías conmigo? En la, vamos a llamarla la época anterior, quizás jurásica, cuando efectivamente lo que tú dices es cierto, cuando disminuía la participación electoral, aumentaba la votación al otro hora PRI. Y conforme aumentaba, lo que pasa es que la gente muchas veces sale a votar, y esto no nada más en México, enojada, buscando un cambio, coincidentalmente con otras elecciones presidenciales, que no es el caso del Estado de México, en donde
sí aumenta la participación, más gente va a votar y entonces los partidos opositores, marcadamente antes, el PAN empezaba a obtener mejores resultados. Ahorita, trayendo este tema que platicas tú al Estado de México, la interrogante de muchos analistas, encuestadores, y ahorita te platico lo que hemos obtenido, es en el Estado de México, ¿van a salir a defender al PRI? O porque en el Estado de México el cambio en el gobierno local es a Morena. ¿Sí? Hay un cambio. Para los que viven en el Estado de México, ahorita gobierna el PRI y siempre ha gobernado el PRI. Entonces, o van a salir enojados, molestos, buscando el cambio a favor de otras opciones que no son el PRI. En todo ello, bueno, yo veo que hay una alianza que pareciera como un amasijo de logotipos de partido, que en el caso del PAN, el PRI y el PRD. Y por la otra, veo también lo mismo, pero con una fortaleza que le ha dado. Fíjate, nada más hagamos tantita memoria, Vicente. Cuando López Obrador llega a la presidencia, no tenía Morena un solo gobernador en el país. Así es. Hoy, en el 23, tiene 22. O sea, ¿cómo se puede explicar un fenómeno de esta naturaleza? Y me pregunto si esto no será flor de un día, o más bien dicho, flor de un sexenio. Un partido que exponencialmente crece y ¿exponencialmente también decrecería? Sí, es indudable. El factor que más explica, o que mejor explica, como tú dices, ascenso meteórico de Morena en la sensación de número de senadores, de diputados federales, diputados locales y gobernadores, está ligado directamente a la popularidad, y aquí quiero enfatizar esto, personal, como persona, como líder de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. No está ligado, y esto lo tenemos muchos análisis, al desempeño del gobierno del presidente López Obrador, en el cual en las propias encuestas, incluidas las nuestras, pero muchas de ellas, si el presidente López Obrador tiene entre 58 y 70% de aprobación, que es más o menos en lo que se ha movido durante su sexenio hasta ahorita, en aspectos objetivos como la economía, la corrupción, el COVID, la inseguridad, no hay forma que el propio presidente López Obrador y su gobierno obtengan esas cifras tan altas. Entonces, todo el mundo está preguntándose, oye, ¿cómo es posible que si la evaluación de gobierno del presidente López Obrador no es tan positiva como su imagen personal, Morena esté ganando y ganando y ganando los estados más importantes del país? No es lo mismo ganar Tlaxcala que Estado de México, o Durango que Sinaloa, por ejemplo, ¿no? O Coahuila que el Estado de México. Entonces, el factor que más está incidiendo es lo que platicábamos al principio. Para todas estas personas en estos 22 estados, que de acuerdo con nuestros pronósticos, el Estado de México va a ser el número 23 que gobierna Morena, el cambio es de PRI-PAN hacia Morena. Para ellos en el ámbito local, el cambio es Morena, a diferencia de nosotros aquí en la Ciudad de México, que realmente sigue siendo el mismo grupo con diferente logo. Pero se explica, lo que tú me preguntas, por la imagen personal de López Obrador. Entonces, lo que tú preguntas es totalmente correcto. Una vez que ya no sea el presidente López Obrador, que esto ya es muy pronto, ¿va a seguir Morena o no va a seguir en los estados? No lo sabemos, Pedro. No lo puedo saber hasta que veamos cómo vienen las tendencias. Pero por lo pronto, incluso hasta ahorita, 5 años después de haber ganado la presidencia de la República, el Estado de México, el estado más importante del país, económicamente y poblacionalmente, va a caer en manos de Morena. O sea, desde el punto de vista de lo que tú has levantado, sí. Morena gana. Sí, sí gana, y gana por mucho. Recordando, Pedro, tenemos nuestra estimación, se llama final, nuestra proyección de aquí al domingo es 57% para Morena, Delfina y su coalición, y 43% el voto para Alejandra del Moral y la alianza PRI-PAN-PRD.
En el Estado de México es un estado de grandes números, ¿sí? Tener una ventaja son 12 millones de votantes, voy a tratar de hacer la aritmética, ¿no? De los cuales acudirán a votar 6 millones, vamos a ponerle, la mitad, en un ejemplo, 6 millones de votantes, tener una ventaja de 14 puntos porcentuales para 6 millones de votantes son 800,000 votos de diferencia entre el primero y segundo lugar. Sí, ¿me podrías decir brevemente la metodología utilizada para que entendamos a dónde, digo, obviamente conozco tu rigor metodológico, pero el público quisiera compartirlo? Sí, hacemos encuestas, en este caso, las encuestas más precisas y certeras para el pronóstico de elecciones en México, Pedro, son aquellas que son en vivienda, es decir, se acude a casas de la gente, se toca la puerta, con un cuestionario se les hace las preguntas, ¿por quién vas a votar? Quizás con una boleta, y tan. La otra metodología que ha probado ser extremadamente certera también para pronosticar elecciones es la telefónica, es hablar a las casas y los teléfonos móviles de la gente que habita en el Estado de México, en donde entra la llamada. Quizá mucha gente que te está viendo ya le ha pasado esto, ya fueron a visitar su casa o les hablaron por teléfono. En este caso, en esta ocasión, nuestra encuesta, la de Indemerc, es telefónica en el Estado de México, misma metodología que se ha utilizado en elecciones presidenciales, en otros estados, de forma muy certera y precisa. Fíjate que mucha gente hace las preguntas que tú me haces. Oye, Vicente, ¿cómo es posible que con 1,000 personas, 1,070 en este caso, a las que tú les marcaste y hago la acotación de forma aleatoria, hay todo un proceso matemático probabilístico para hacer las encuestas, no nada más es llamar de un directorio, por ejemplo, ¿no? Ni escogiendo los teléfonos. Hay toda una metodología comprobada, es una tecnología mundial, ¿sí? Para marcar a teléfonos de forma aleatoria. ¿Cómo es que con 1,000 personas, Vicente y otros encuestadores pueden salir a decir qué van a hacer o podrían hacer 13 millones, ¿sí? Y es la magia de la probabilidad y estadística, Pedro. En realidad, voy a tratar de hacer una analogía, dos analogías. Cuando tú estás preparando tu sopa de verduras con apio, zanahoria, quizás pasta, pollito y arroz, tienes una olla grandota y tomas casi una mini cucharadita para probar, a ver a qué te sabe. O bien cuando vas al médico y quieren saber cómo está tu estado de salud, de los primeros análisis de sangre, y te quitan, pues no tienen que quitarte toda, ¿verdad? Te quitan nada más, muy poquitita, eso se llama una muestra. Las encuestas serias, porque no todas en México son serias, hay muchas propagandísticas. Tomamos muestras de la población para hacerles esta pregunta, y por eso con muchísima precisión de muchos años se puede saber con gran confiabilidad, se llama, qué es lo que va a suceder a 3-4 días. Correcto, pues ahí están estos datos, y yo como siempre te agradezco, y estaremos, si tú me lo permites, en comunicación después del proceso para ver sobre lo que tú has levantado en campo, hasta dónde va la precisión de este detalle que aquí nos das sobre las preferencias electorales que hoy prevalecen en nuestro México. Como siempre, Vicente, de tantos años, te agradezco mucho tu presencia aquí. Al contrario, agradecido soy yo por el espacio, muchas gracias, que tengan buena semana, y claro que sí, a nosotros nos contratan, Pedro, para ver, y a muchos encuestadores, cómo va a quedar la elección. Así que nuestro prestigio, nuestro nombre, corre un riesgo con lo que estamos publicando y amablemente a través de tu espacio, me explico. Entonces, no es un juego para nosotros. Y pase lo que pase, yo estoy a tu disposición para platicar después de la elección. Es su trabajo, Vicente, y ustedes lo han hecho, y tú en lo personal te reconozco desde hace muchos años, un hombre serio, responsable, que ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien, y por eso acudimos a ti. Y te agradezco mucho tu presencia. De nuevo, Vicente, muchas gracias. Buen día. Gracias. Vicente Licona, presidente de Indemerc, Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Bueno,
De todas maneras, les vuelvo a decir a nuestros amigos en el Estado de México, ¿quieren verdaderamente cambiar al país? Voten, salgan y voten. Yo me quedo con la idea de que si hay más participación de la esperada en estas elecciones, en el Estado de México, se puede revertir el resultado. Es cuestión de que tú te decidas a votar. Que no te paralice la idea de un resultado adverso para pensar, bueno, ¿ya para qué voy? ¿Ya para qué me presento a las urnas? No, hay que hacer el ejercicio. Recuerden, miren, en México el votar es un derecho, órale, pero también debiera ser una obligación. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Yo sé que algunos partidos políticos dan la impresión de que lo único que les importa es el partido político, lo que pasa dentro del edificio del partido político, pero no tiene la menor importancia lo que se vive afuera. Y lo que se vive afuera de un partido político, pues es el conjunto de seguidores y adherentes que pudiera tener una expresión de una institución política que tiene la ventaja de ostentar un registro ante el Instituto Nacional Electoral para poder operar en las elecciones. Hay otras formas que empiezan a ensayarse en México, que son formas independientes, pero que estas formas independientes, se los puedo decir con toda seguridad, pues no tienen ni con mucho una posibilidad, por lo menos en el corto plazo. A lo mejor el día de mañana, formas independientes podrían llegar a hacer la magia de lo que se logró, por ejemplo, en lugares como Francia, en los que llegó un aspirante independiente que después fue arropado por corrientes políticas que lo llevaron a ser presidente de Francia. Pero esa es otra Francia y es otra historia y no tiene que ver con México ahora, o México no tiene que ver con Francia ahora. Lo que tenemos que darnos cuenta es lo que están haciendo los partidos políticos, lo que hizo el Partido del Trabajo y lo que hizo el Partido Verde Ecologista en el estado de Coahuila fue una manipulación en la que lo único que no importó fue el seguidor, si es que todavía tiene el Partido del Trabajo seguidores en Coahuila, o el seguidor, si es que todavía tiene el Partido Verde Ecologista, seguidores en Coahuila, porque tanto uno como el otro, con Ricardo Mejía Verdeja y con este hombre Lenin, abandonaron a sus candidatos para sumarse al partido Morena. Pareciera como si esto hubiera sido, bueno, no pareciera, todo apunta, ¿no?, a que esto fue una estrategia perfectamente bien orquestada por los dos partidos políticos era una jugada de ajedrez para cambiar de bandera justo una semana antes, menos de una semana antes de las elecciones. Y dejan con esto colgados de la brocha a dos candidatos que en su pundonor, en su orgullo interno, dicen, pues yo de todas maneras, como ya aparezco en la boleta, sigo pendiente y sigo presente como aspirante al gobierno del estado de Coahuila. En los dos casos, en el candidato que abandonó el Partido del Trabajo y en el candidato que abandonó el Partido Verde Ecologista. Ya están registrados porque ya se imprimió la boleta. Y en esto ya estarán ahí votando. Y dicen, por ejemplo, Ricardo Mejía Verdeja dice, él se autollama el Tigre. Ricardo, el Tigre Mejía Verdeja. Dice, yo sigo, y ahora se ha consolidado un candidato fuerte hacia el gobierno del estado de Coahuila. Él sabe que no va a ganar, como también lo sabe Lenin, que no va a ganar ahora representando a un no partido, que es el Verde, pero que ya está en la boleta. Pero lo importante de todo esto, y creo que aquí quien tendría que decir algo, es la sociedad. ¿Cómo es posible que la sociedad te invite a un proyecto político, lleve a cabo una campaña con ese proyecto político y quien lo encabeza, y que al 12:15
cambie de opinión y se vaya por la conveniencia de competir a favor del candidato que apoya el presidente de la República, que domina la escena política de México. Vamos a llamar, este par de prostitutas, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, obran y actúan así, como eso, con la conveniencia de saber que esa lealtad, vamos a ponerle de alguna manera, con Morena, que aparentemente fue primero una división y después es mucho más sonora una reunión, mucho más sonora, porque de haber presentado candidaturas aparte, que llamó la atención, de repente se juntan y confluyen. Y el elector, bien, gracias, ¿no? Yo espero que esto nos sirva a todos, esto que ha pasado aquí, para que reflexionemos sobre cómo es que los partidos políticos en lo que están interesados, y hablo de todos, es en lo que pasa dentro de su edificio, lo que pasa adentro de ellos como organizaciones. Los presidentes de los partidos se ven al ombligo. Los comités ejecutivos nacionales solamente están para ver qué es lo que les conviene en función de nombramientos, de acomodos, de posiciones políticas, de intereses. Y el elector y la sociedad. Hemos llegado a un momento de México en el que la sociedad ya les está parando los tacos, y está diciéndole a los partidos políticos: o te organizas en función de mí o te dejo de apoyar. Yo temo, bueno, no es temor, yo creo que el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen poco futuro. ¿Quién puede tomar en serio a este par de prostitutas? ¿Quién? ¿Quién puede tomar en serio al Verde? ¿Quién puede tomar en serio al Partido del Trabajo? ¿Quién? Partiendo de esos desempeños que son a la luz del sol, públicamente, todo el mundo se enteró que cambiamos, y luego llega Mario Delgado, heroico, a decir qué bueno que la unidad, y apapacha a Alberto Anaya, y apapacha a quien esté ahí en el Verde, que ya no sé ni quién está, pero que detrás de todo esto está este niño que chamaquean, que se llama el Niño Verde, que vive todavía del presupuesto en el Partido Verde, que no es un partido que sostenga una ideología que valga la pena. Es un partido que vende sus premisas al mejor postor, al más conveniente, para garantizar un ingreso. Esos partidos son negocio, no son representantes de una ideología que nos pudiera dar alguna forma de orgullo por el conjunto de ideas que lo sustentan. Es una vergüenza este par de prostitutas. Resumen de noticias en la hora central. Resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana: el Poder Judicial es un lastre para acabar con la impunidad en el país, dice el secretario de Gobernación. Ante senadores y diputados, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, eludió hablar de Pegasus y su departamento en el Estado de México. Nos quedaron a deber, fue lo que refutó el Grupo Plural en esta reunión, que más adelante voy a platicar de ella con Damián Cepeda. Delitos como la extorsión y el narcomenudeo aumentaron en el país a pesar del despliegue de más de 79,000 elementos castrenses que integran a la Fuerza Armada Permanente asignada en tareas de seguridad pública. Solo la cuarta parte del combustible ordeñado en ductos de Pemex en el 22 fue registrado en estadísticas oficiales. Redujo la cifra, o sea, la rasuró en un 74%. Siguen los ataques en contra de Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la mañanera de López Obrador. El presidente apoyó el pacto de paz con el crimen organizado propuesto por la activista Delia Quiroga para erradicar desapariciones y conflictos armados. El Ejecutivo exhorta a miembros de organizaciones delictivas a comportarse como buenos ciudadanos. Bueno,
luego de que López Obrador aseguró que el crimen organizado respeta a los servidores de la nación. Amigos de El Servidor de la Nación, Miguel Huerta, exigieron su búsqueda y presentación con vida después de semanas de desaparecido. Encapuchados que bloqueaban la entrada de Joaquín Miguel Gutiérrez en frontera con Jalapa, en los límites con Guatemala, se enfrentaron con la Guardia Nacional, con militares y con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El Tesoro de los Estados Unidos incluye en su lista negra de sanciones a empresas y personas de México y China presuntamente involucradas en el comercio de maquinaria usada para la producción ilegal de pastillas de fentanilo. Tras el asesinato de Sergio Emanuel Martínez, subdirector de Operaciones Aduaneras de Manzanillo, Griselda Martínez, alcalde de ese municipio, advirtió que ese tipo de cargos eran para marinos y no para civiles por su alta peligrosidad. López Obrador anunció que enviará otra carta a Israel para solicitar la entrega de Tomás Herón de Lucio, ex jefe de los que fueron responsables en gobernación de la tortura presunta de elementos de los 43 de Ayotzinapa. Y él también, este señor Tomás Herón, para eso no lo buscan, porque hacen lo mismo. Este señor Tomás Herón también es culpable de haber encabezado el esquema de espionaje llevado a cabo por el presidente Enrique Peña Nieto, por Luis Videgaray, por Miguel Ángel Osorio Chong en el sexenio anterior. El Tribunal Federal de Matamoros confirmó la absolución por falta de pruebas de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por el delito de secuestro en agravio de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nicias N., exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez, aceptó su responsabilidad por enriquecimiento ilícito como parte de una red de corrupción de bienes raíces. Tiroteos, vehículos quemados, el aseguramiento de al menos 2 blindados dejó un nuevo enfrentamiento en Teocaltiche, en el estado de Jalisco. Ornella, una mujer de nacionalidad italiana, fue ejecutada de un tiro en la cabeza en una cafetería en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Otra mujer muere tras ser rociada con gasolina y quemada viva por su pareja sentimental en el estado de Chiapas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana rescató en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México a un elemento que había sido secuestrado. Y hasta este momento este es el único reporte que tengo. Un gorila fue captado en el municipio de Villa Tezontepec, en Hidalgo, lo que puso en alerta a las autoridades. El Producto Interno Bruto per cápita tiene un retroceso de 8 años pese a que la economía creció 3.7% a tasa anual en el primer trimestre de este año, según alerta México Cómo Vamos. En abril de este año, el costo financiero de la deuda aumentó 85.4%, el máximo incremento real registrado para un mismo periodo desde en los últimos 28 años, según datos de la propia Secretaría de Hacienda. El presupuesto autorizado para la refinería de Dos Bocas en Tabasco implicó un aumento del 104%, según un reporte entregado a la Comisión de la Bolsa Mexicana de Valores de los Estados Unidos. Estoy contigo, Roberto José Pacheco, te saludo. Mi estimado Ferriz, te saludo igualmente con mucho gusto. Se dice que en tiempos de guerra y en el amor todo se vale. Bueno, y es que el gobierno federal no cede y por el contrario arrecia críticas contra los ministros de la Corte en tiempos político-electorales. En el marco de la reunión bicameral con el Gabinete de Seguridad Pública, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, urge a limpiar al Poder Judicial que dijo sigue siendo un lastre para el combate y a la impunidad y la inseguridad. Así lo dijo, escuchemos. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Se nota que el titular de Gobernación no se mordió la lengua, ¿no?, para criticar al Poder Judicial, y esto lo hizo a nombre del Poder Ejecutivo durante la comparecencia de los titulares de Gabinete de Seguridad ante la Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública. El funcionario dijo
que se debe avanzar para recuperar la confianza de la sociedad en los jueces y en la justicia. En su mensaje como vocero de Gabinete de Seguridad, el titular de Gobernación reitera, Pedro, que no es la intención de este gobierno militarizar al país. Bueno, en este sentido aseveró que no hay institución mejor preparada, capacitada, organizada que las Fuerzas Armadas para continuar con la recuperación de los territorios que hoy dijo están a merced de las organizaciones criminales. Luego de varias horas de reunión, los titulares del Gabinete de Seguridad no dieron declaraciones. Fue un informe plagado de fotos, de datos y de información que tendrán que analizarla con mayor detenimiento los legisladores, porque tendrá que ser sometido este informe semestral a discusión y a debate en el Congreso Federal en los próximos meses, porque ahorita no se puede, hay receso legislativo. En fin, hay críticas. Emilio Álvarez del Grupo Plural lamentó que el Gabinete de Seguridad solo fuera al Senado a rendir cuentas de manera parcial. Dijo que fue una ampliación de lo que en las mañaneras se dice todos los días, es decir, cuentas alegres. Y por otra parte, Pedro, una buena noticia y otra mala. La Junta de Coordinación Política del Senado aprobó por unanimidad proponer el día de hoy a la Comisión Permanente, que sesiona dentro de unas horas, que se cite a periodo extraordinario el próximo 8 de junio a fin de designar a 2 de los 3 comisionados que hacen falta en el INAI. Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo, reconoció que no hay consenso en el grupo parlamentario de Morena, por lo que es probable que sea rechazada esta propuesta de nueva cuenta que se requiere para la aprobación por mayoría calificada. El senador morenista señaló que fue claro al advertir al resto de los coordinadores parlamentarios que no puede comprometer más que su propio voto, por lo que la propuesta de abrir un extraordinario puede simplemente morir este mismo día. O sea que es una buena que se convoca y otra que sea rechazada, mi estimado Pedro. No, ahí está. Esa es parte de el discurso que se está manejando constantemente. Gracias, mi querido amigo, como siempre. Te mando un abrazo. Hasta luego, Pedro. Buen día. Gracias, buenos días. Les quiero decir que hoy les tengo una pregunta en nuestras formas de consulta que me llama mucho la atención por la determinación de ustedes. Dice, el presidente pide a los miembros de organizaciones delictivas comportarse como buenos ciudadanos. ¿Tendrá idea de cómo pacificar al país? El 5% dice que el presidente tiene la idea de cómo pacificar a México. Y el 95% dice el presidente no tiene la más mínima idea de lo que hay que hacer. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ayer se dio un ejercicio inédito y fue una reunión bicameral en la que se presentó el Gabinete de Seguridad Federal y se habló a puertas cerradas de toda la enorme complejidad de pacificar a un país con todas las variables que tiene México, que pues todas las hemos visto y hemos visto cómo estas han crecido en los últimos tiempos, de manera que pues desde aquí, desde esta perspectiva, se ve absolutamente fuera de control. Ahí en esa mesa estuvo sentado pendiente Damián Cepeda, senador de la República, a quien saludo esta mañana. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, estimado Pedro, que un gusto en saludarte aquí en un traslado en la Ciudad de México, pero encantado de estar contigo. Bueno, esperamos que la señal nos aguante, pero yo sé que hay cosas que van, digamos que tienen un grado de confidencialidad. En esencia, este ejercicio que participaste el día de ayer, que fue de más de 5 horas, ¿cómo sentiste la solidez o no de una estrategia de seguridad hacia el país? Mira, a ver, yo te diría que fue un ejercicio de claroscuros, Pedro. Por un lado, me parece bien que se dé este tipo de reuniones. Creo que en democracias avanzadas es normal que algunos temas de seguridad nacional sean abordados en privado. Pasa incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Sí tienes las comparecencias ante el Senado, pero hay ocasiones en que se dan comités privados, ¿no? Y eso se entiende. Yo creo que en tanto que le están encargando a las Fuerzas Armadas en México ya de manera permanente la seguridad pública,
eso ya no es asunto de seguridad nacional. Entonces creo que todo el debate del día de ayer bien se pudo haber hecho o se debió de haber hecho de cara a los ciudadanos. Si en dado caso llega un momento en donde algún tema se considera que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, pues creo que entonces se puede reservar la respuesta a un funcionario. Pero bueno, dicho eso, Pedro, sí fue un intercambio real, en donde sí tuvimos puntos de vista muy distintos y en donde yo te resumiría diciendo que algunos de nosotros, me incluyo, fuimos muy claros en decirle al gobierno pues que está fracasando en la estrategia de seguridad pública, que es un error la militarización, que todos queremos garantizar la paz, que no nos consideren enemigos, pero que lo que quisiéramos ver es un cuerpo nacional civil, una guardia nacional civil consolidada, que combata el crimen organizado, no nada más que haga rondines, ¿no? Que detenga a los delincuentes y sobre todo, pues una policía municipal y estatal fuerte, que pueda combatir los delitos del orden local, que son la mayoría. Y por el otro lado, yo vi a un gobierno muy insistente en su estrategia, Pedro, lo cual me preocupa, convencido de que es el camino correcto, a pesar de la evidencia, porque la evidencia pues, nos dice que tenemos 156,000 asesinatos ya en México en este sexenio de López Obrador, la cifra más alta que jamás ha tenido México. Sí, ahora yo veo que o sea, si ellos defienden una estrategia, me gustaría saber cuál es, Damián, porque no veo una consistencia. Ok, marcan una militarización en un plazo perentorio. Ahora, viene la Corte, la echa para abajo. Supuestamente la Guardia Nacional debe de responder a un mando civil. Hasta donde entiendo, el presidente hizo caso omiso a este exhorto a esta determinación de la Suprema Corte. En todo ello, tenemos hoy una seguridad en el país salvaguardada por mandos civiles o se desoye esta instrucción jurídica y seguimos con mandos militares? Completamente militar, Pedro. No existe la Guardia Nacional Civil, ese fue un tema central, personalmente lo puse en la mesa. ¿Cómo decir que existe una Guardia Nacional Civil si de los 126,000 elementos que tienen, más de 100,000 son militares, Pedro? No existen. Y ese es el problema. A ver, ¿cuál fue la concepción de esto? Se dijo por parte del presidente cuando llega, oigan, tengo un desastre de seguridad, el país así me lo entregaron, cosa que era cierta, por cierto, y tenemos que cambiar esto. Pero cuando llega, contrario a lo que prometió, Pedro, agarra y trata de hacer una guardia militar cuando prometió 1000 veces que iba a ser una policía civil, que iba a acabar con esa estrategia fallida de militarización. En el Senado le dijimos que no. Dijimos, no, eso no se puede. ¿Por qué? Porque ha fracasado en el mundo. ¿Por qué fracasa la militarización? 3 motivos principales. Uno, porque están formados para otra tarea, que es seguridad nacional. Entonces, están enfocados a eliminar al enemigo, al combate, y por lo tanto generan olas de mayor violencia. Segundo, se incrementan las violaciones de derechos humanos. Y tercero, se aumenta la opacidad, es decir, no son transparentes porque les aplica la Ley de Seguridad Nacional. Bueno, pues fracasa, pues resultado 156,000 asesinatos. Hoy, a pesar de que se les ha demostrado una y otra vez que es ilegal y que tiene que existir este cuerpo civil, se niegan a hacerlo. Todos los mandos son militares, todos, pero todos. Y la Guardia en sí misma, pues no existe porque la mayoría de los elementos son militares. Entonces, yo les decía ayer, ¿dónde está la ruta de salida? O sea, dime cómo estás pensando que poco a poco se puedan ir retirando los militares para que se quede un cuerpo civil que sí combata el crimen organizado. Y pues no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no existe, Pedro. No existe la ruta de salida. Entonces, ¿cuándo se van a poder dejar los militares de encargar de seguridad pública? En tanto no se empiece la tarea hoy, pues nunca. Y eso es una desgracia, porque entonces no va a haber seguridad en el país. ¿Qué tendrían que estar haciendo? Pues lo que les propusimos. Oye, recluta poco a poco a ese cuerpo civil fuerte, profesional, que pueda combatir el crimen organizado. 1. 2. Da la instrucción de que lo combatan.
porque no están combatiendo. O sea, es ridículo. ¿Sabes cuántas detenciones tienen, Pedro? Al año. Sí. 3,000. Es el 1.5% de todas las detenciones del país. No hace la tarea, no combate al enemigo, es mentira, están patrullando nada más. Y 3, fortalece policías estatales y municipales, porque se le llevan echándole las culpas. Es que no me puedo ir porque no existen, pero las tienen ahorcadas. Les quitaron el dinero de 21 mil millones de pesos, bajaron a 8,000 para fortalecimiento, tienen salarios bajos, no tienen prestaciones, no tienen acceso a vivienda, muchos de ellos no tienen seguro de servicios médicos, pues así no se puede, pues. Necesitas una estrategia local que fortalezca el combate a los delitos locales, que por cierto son casi el 90% de los delitos en el país, Pedro, y un cuerpo civil profesional especializado que combata el crimen organizado. Sí, ahora, en todo ello, simultáneamente, el día de ayer, el secretario de Gobernación dice que el que no se pueda avanzar no tiene que ver con ellos, tiene que ver con el Poder Judicial, que no hace su tarea y que por lo mismo es un lastre para evitar el que siga habiendo este tipo de actos vandálicos o de corrupción o de todo tipo de anomalías que no observan la ley. Ahí pareciera como si tuviéramos un gobierno que estuviera echándole la bolita a todos, menos a verse al espejo y darse cuenta de que los resultados son magros. Sí, mira, la verdad es que yo noté dos enfoques, Pedro. Uno de los funcionarios civiles y otro de los militares. La verdad es que la reunión en términos con los militares fue bastante formal. O sea, hubo preguntas directas, fuertes, serias. Yo hablo por mí, o sea, claramente señalando el error de la estrategia de militarización, preguntando o proponiendo una ruta de salida, entendiendo que tenemos que tener una ayuda temporal, ¿no? Extraordinaria, en zonas que están fuera de control, pero sí deseando y ofreciendo la colaboración para hacer una ruta de salida en donde podamos consolidar este cuerpo civil y que permita que entonces se retiren los militares de esa función y que solo nos ayuden cuando sea extraordinario. Y la verdad es que la respuesta fue formal y seria, ¿no? De datos, de cómo están, y creo que entienden bien esa dualidad, esa diferencia de función que debe tener la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional, que debería ser una policía civil. Sin embargo, veo otra actitud de los funcionarios civiles, menos profesional, menos seria, y con una confusión del tema de seguridad pública, revolviendo Guardia Nacional con Fuerzas Armadas. Y lo que me queda de preocupación central, Pedro, es que creo que no tienen una idea clara de la estrategia de seguridad pública y mucho menos de cómo lograr esa salida paulatina de la militarización en el país. Creo que ni siquiera lo están intentando. Esa es mi opinión, Pedro, de lo que declara en la mañanera el presidente y de lo que escuché. Te voy a comprometer un poco hacia el tiempo y hacia el futuro. Terminará este sexenio en un año y fracción. Hacia el siguiente sexenio, o sea, el 2025 en adelante, ¿tú le ves el que pueda haber una estrategia que vaya acorde con un presupuesto, que vaya acorde con una serie de actitudes, que vaya acorde con toda una organización que nos libere de este enorme desconcierto que nos produce a los mexicanos esta falta de paz, esta falta de ejercicio del Estado de Derecho y que podamos enderezar el camino? ¿Hay salidas? Sí, Pedro, sí, y me sorprende que no la tomen y creo que ni siquiera está tan complicado. No digo que esté fácil, pero creo que sí se puede. Mira, para mí todo empieza con entender el fenómeno delictivo, o sea, qué es lo que está pasando en el país. Si tú entiendes las siguientes cifras, creo que vas a poder tener un diagnóstico correcto y entonces vas a poder hacer una serie de acciones para resolver el problema. A ver, ahí van un montón de cifras, pero que son importantes. ¿Cuántos delitos hay al año en México? Esta cifra la conoce muy poca gente, es increíble. O sea, yo de hecho me doy cuenta que no conocen los funcionarios, muchos de ellos, eso. Y es un dato público del INEGI, es dato oficial. En un mal año ha llegado a existir hasta 33 millones, Pedro, de delitos al año. Y en un año bueno, 27 millones, ¿sí? Es un problema enorme. Vamos a poner la media en 30 millones.
¿Cuántos homicidios dolosos, que son asesinatos en su mayoría por parte del crimen organizado, hay al año? 36,000 en estos años malos del presidente López Obrador, que son los años picos de la violencia en el país. No quiero minimizar para nada el problema. Ese es el problema más grave, el crimen organizado y las muertes de las personas. Lo único que quiero mostrar es que en volumen, por mucho, abrumadoramente, no es lo principal. Si tú tienes 33 millones de delitos al año y tienes 36,000 homicidios, pues no es tu principal delito, ¿verdad? En volumen, es el más grave, pero no es el principal en volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender esa dualidad, Pedro, de delincuencia y hacer una estrategia para cada caso. Para el crimen organizado, un cuerpo de élite nacional, que debería de ser la Guardia Nacional, que lo combata frontalmente, apoyado con un cuerpo de inteligencia fuerte para desarticular las bandas y con inteligencia financiera, cosa que hoy no se está haciendo. Ayer lo dije también. ¿Sabes cuántas acciones reportan en el informe de Guardia Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado? 140 y tantas. Por favor, pues es ridículo. Unos cuantos millones de pesos nada más que les han logrado quitar. No está funcionando el sistema financiero. Entonces, hay que atacar con un cuerpo especializado a nivel nacional. Y otra cosa son el resto de los millones de delitos, que es lo que está haciendo sentir insegura a la gente. Eso funciona en el día a día en las colonias. Cuando el INEGI le pregunta a los mexicanos, oye, ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad? No contestan crimen organizado, Pedro, aunque es el más grave. Contestan, salgo de mi casa, te lo comenté hace unos días, y están tomando alcohol o se están drogando en el parque y me agreden o me roban o me siento inseguro. Voy al transporte público para trabajar y no hay alumbrado y me roban o me agreden y me siento inseguro. Me subo al transporte público y me roban o me agreden y me siento inseguro. Violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, robo de vehículos, en fin. ¿En qué cabeza cabe, Pedro? Pues que eso se va a atacar con militares, con armas largas, con hammers, patrullando las colonias. No les toca, no están capacitados para ello, pero además no te hace sentir seguro, te hace sentir más inseguro. Entonces, eso se resuelve con buenas policías locales. Pero si yo te digo a ti que 700 municipios no tienen policía, no existe la policía, nada, ni uno. Y que los que sí tienen, muchos de ellos ganan entre 4,000 y 6,000 pesos al mes, y que no tienen prestaciones, y que no tienen videocámaras. ¿Sí me entiendes? Pues no se puede, pues. Pero ese problema, Pedro, la buena noticia dentro de la mala noticia es que tiene solución, porque el presupuesto público sí te alcanza para fortalecer policías estatales y municipales, y sí te alcanza para invertir en parques, para dar convivencia, y sí te alcanza para zonas deportivas, y sí te alcanza para videocámaras en todas las colonias de todo el país. Así, sí te alcanza, porque tienes 8 millones de presupuesto. Lo que falta es voluntad, Pedro. Por eso yo sí creo que tiene solución el problema de inseguridad, nomás que no ha habido voluntad. Y visión, que eso es lo que se tiene que tener, una visión de corto, de mediano y de largo plazo sobre un problema que nos ha venido minando, entre otros, nuestra confianza de salir a la calle y de jugar esta ruleta rusa que jugamos todos los días. Damián Cepeda, ya te metiste a autotúnel, te mando un abrazo con todo mi cariño y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ya entró a un túnel desde el punto de vista físico, porque va circulando ahí por la capital de la República Mexicana. Turismo en Central FM Equilibrio. Y voy directo con Rubén Hernández para hablar de turismo, tanto que tenemos en México. Te saludo esta mañana. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás, amigos de Central FM? Esta mañana vamos a platicar con Carlos Brica, él es director general de Asiscar aquí en México. Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Rubén? Cuéntanos un poquito, Asiscar, la asistencia en viajes. Hay mucho que platicar, hay mucho que entender de la importancia de viajar con asistencia en viajes cuando estamos fuera de nuestra casa, cuando estamos de vacaciones, en un viaje de negocios, cualquier tipo de situación que se pueda presentar fuera de casa, estamos cubiertos y contratamos a la asistencia de Asiscar. Exacto, cuando salimos de viaje nos enfrentamos a distintas circunstancias y
Dentro de estas circunstancias puede surgir imprevistos como la necesidad de contactar un médico, una torcedura de un pie, una pérdida de un equipaje, una pérdida de un vuelo, inclusive hasta la pérdida de la documentación. Nuestro principal driver es la asistencia médica, por eso quizás nos quedamos siempre dando una explicación con respecto a esto. Y cuando estamos de viaje, nuestra agenda nos sirve, nuestros médicos amigos quedaron en México, nuestros abogados amigos o nuestros primos o tíos abogados también quedaron allí, entonces nos enfrentamos a tener que contar con alguien que pueda ayudarnos en ese momento de crisis y en ese momento donde todo el viaje se transforma en un verdadero infierno. Nadie puede negar que si estamos de viaje con otra familia y un hijo nuestro se encuentra mal o se enferma en el exterior, va a ser un verdadero drama. Para eso está Siscar, para dar servicio y asistencia a todos los viajeros en el momento que lo necesiten, 365 días al año. ¿O es un drama que tu mujer pierda la maleta? También es un gran problema. No sé cuál sería más grande, si la fractura del pie del chamaco o la pérdida de la maleta. Exactamente, pero bueno, para eso también estamos. La localización, búsqueda y localización de equipaje es algo que nosotros ofrecemos dentro de nuestros servicios, realmente con una estructura armada de más de 50 años de experiencia, con aerolíneas en aeropuertos, con presencias en aeropuertos. Siscar es la empresa que mayor presencia en aeropuertos de la región tiene. Para darte un ejemplo, en América Latina, de Buenos Aires a México, estamos en los aeropuertos de las ciudades capitales y de las principales ciudades de todos los países que conforman nuestra región. Entonces esto lleva a que estemos muy cerca del viajero permanentemente. Cuando hablamos de asistencia en viajes, generalmente pensamos en viajes de corta estadía. 3 días, una semana, un mes si eres muy afortunado, te vas a Europa. Pero ¿qué pasa cuando los hijos, los primos, los hermanos se van a estudiar al extranjero por 6 meses, por 1 año, por 2 años? ¿Cómo opera este sistema de asistencia en viajes? Nosotros tenemos productos, tenemos una vertical de producto para el segmento estudiantil, entendiendo que puede haber viajes de intercambio, viajes de larga estadía, ¿no? Y entonces tenemos contemplado para este tipo de público, para este tipo de viajeros, productos que están hechos casi a la medida de las necesidades, ¿no? Por 1 mes, por 3 meses, por años completos, que abarcan y obtienen las necesidades, no solamente que entendemos que puede necesitar este viajero o este viajero joven, sino también los requisitos que nos piden universidades y escuelas en el exterior. Entonces tenemos una vertical diseñada exclusivamente para el segmento estudiantil, que tenemos una fuerte presencia en México y también en la América Latina. Carlos, así como tenemos la vertical de la división de seguros para estudiantes, tenemos una muy importante también para seguros corporativos. Las empresas como tal contratan para sus ejecutivos únicamente para congresos, únicamente para convenciones. ¿Cómo es este tema? ¿Cómo se maneja? La parte corporativa, tenemos dos formas de vender nuestro producto, de comercializar. Una que puede ser que las empresas precompren una bolsa de días, cantidades de días, y puedan nominar en el momento en que sus viajeros salen 5 días para tal ejecutivo, 8 días para tal ejecutivo a este destino, y de así van asignando a través de nuestro portal, que se llama Siscarnet. Ellos tendrían esta cantidad de días y podrían ir asignando las pólizas a cada uno de los viajeros que necesiten, la cantidad de días que necesiten. Y después tenemos viajeros que realmente son frecuentes, ¿no? Ejecutivos que tienen varios viajes al año, que por lo menos 1 vez o 2 veces por mes están saliendo del país por sus obligaciones, y para eso tenemos productos anuales que permiten estar en el exterior entre 30 o 60 días consecutivos en el exterior. Generalmente esto se toman por productos de 30 días, ningún ejecutivo está más de 30 días cumpliendo funciones laborales en el exterior, pero tienen este producto que lo cubre todo el año en cualquier parte del mundo en el momento que sea necesario, sin ningún tipo de restricción. Es decir, lo compra le sirve del 1 de enero al 31 de diciembre, puede hacer la cantidad de viajes ilimitados que quiera a cualquier parte del mundo y siempre va a recibir asistencia. Una pregunta simple que no por eso dejará de ser importante desde mi punto de vista. En el turismo conocimos todo el mundo, literalmente pensamos en el mundo, pensamos en Japón, pensamos en Alemania, pensamos en Londres, pero la asistencia en este caso va a ocurrir también cuando voy a una junta a Cuernavaca, exacto, o voy a Puebla, o tengo que estar en Monterrey. Exacto. Y nosotros ahí somos un muy buen complemento para las empresas, fundamental, y para el viajero también, teniendo en cuenta que los seguros de gastos médicos tienen deducibles y nuestro producto no lo tiene. Entonces seríamos como un excelente complemento para todo lo que sean
atenciones médicas menores a los deducibles que empiezan a partir de los 5.000, 7.000 o 10.000 pesos. Todo el costo, como te mencionaba, todos los costos inherentes a una asistencia, desde el primer peso hasta el tope máximo del servicio de compra, están tomadas por Asiscar en su totalidad, ya que no tenemos ni deducibles, ni coseguros, ni copagos. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Pedro, amigos de Central FM, muchas gracias por recibirnos también este día en casa y nos vemos en la próxima. Rubén, y bueno, yo pienso que todos, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que planear cada vez de que salimos de nuestra casa a algún viaje, ya sea al exterior, ya sea en el propio México. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, equilibrio. Dore, esta mañana a quien saludo, mija, buenos días, ¿cómo estás? Papacito, muy buenos días, feliz de la vida, obviamente, de estar contigo. A mí me encanta verte, te amo. Y saludo con todo mi amor al auditorio. Fíjate que ya estamos a nada. Este domingo va a ser un día muy interesante para el país. Y quiero manifestar que la disconformidad del país es evidente. ¿Cuántas veces hemos manifestado así nosotros como sociedad, nuestro enojo en redes sociales, nuestro desacuerdo en las calles? También hemos manifestado nuestra unión como sociedad, porque es importante mencionarlo. Nos unimos con el mismo fin y lo hacemos con la misma pasión. Nuestra patria es lo que queremos defender y hemos visto desdibujarse a nivel internacional. No solo los mexicanos hemos estado de acuerdo que el sexenio de Andrés López ha sido regresivo, indolente, el más violento, y el planeta completito piensa exactamente lo mismo que nosotros. En los medios de comunicación nos hemos encargado encarecidamente de manifestar lo que está sucediendo en este narcogobierno, día a día, detalle a detalle. Se han dado a conocer todas las traiciones de AMLO's Gang. Sabemos de su plan macabro, porque es uno sombrío, para apoderarse, y esa es la palabra, del país. Va poniendo a sus perros rabiosos e ignorantes en puestos de poder para poco a poco hacerse con todo. Adueñarse, porque su alma es tan básica que lo único que le importa es el control. No conoce el amor, menos la empatía. Solo se sabe mover como gángster, con favores y extorsiones. Y esto lo digo no porque yo lo suponga, porque lo sé, porque lo sabemos. Todos nos enteramos con Guacamaya Leaks, con el rey del cash, y aprovecho para mencionar también, por cierto, que Elena, con total valentía, está a punto de sacar otro pan del horno y está fuertísima la información, y esto lo sé de primera mano. Pero bueno, por todos lados se filtra información de AMLO y sus títeres. La siguiente ficha de Andrés, ¿cuál es? Delfina. Hoy tomo la libertad de hablar del tema porque ya después no se puede, pero ayer en la noche recibí un mensaje de Vicente Licona, quien por cierto estuvo hoy al aire con nosotros. Las estadísticas de Indemerc, que es una empresa que desde 1975 se dedica a la investigación de mercados. El primer renglón, papacito, tú lo leíste, el primer renglón dice: el eventual triunfo de Delfina Gómez Álvarez se ve como irreversible. Y yo sí sentí calambre, ¿eh? De verdad, ¿qué vamos a hacer? Con otra bruta en el poder, ¿qué sigue? ¿Qué nos queda? Entonces le hablé a otro amigo, que voy a mantener su nombre en anonimato, y él me dijo: Dor, lo único que nos queda es salir y votar. Por vida de Dios, y aprovecho yo estos medios de comunicación, salgan a votar. Yo sé que los estratos intelectuales que le han invertido su educación, porque todo esto cuesta, el pensamiento cuesta, tiempo, trabajo, la inversión que se les pone a los negocios, a sus hijos. A ese estrato no hay que convencerlos de nada, ya lo saben, pero hay que salir a votar. Todos tenemos esa camisa rosa bien puesta y tenemos conocimiento de los planes que tiene este gobierno deshonesto para las elecciones.
que si te tienes que fijar, porque ahora ya tenemos más información, ¿no? Que si te tienes que fijar que la boleta tenga un sello en la parte de atrás, que si se incautan las credenciales a cambio de dinero y cómo tienen que doblar la boleta para meterla en la cajita. Y yo con esto mencionar, México no se dobla. México se ejerce y por esto hay que salir a hacer uso de lo que nos queda de democracia, de lo que nos hemos cansado de defender en todos estos años, que ha sido muy cansado, la verdad. A todos nos ha faltado oportunidades, nos ha faltado dinero, medicamentos, seguridad, y yo puedo seguir: estabilidad, inversión, justicia, gasolina, fue lo primero que nos faltó. De verdad, yo puedo seguir, pero prefiero aprovechar este espacio para ser muy puntual, porque todo esto ustedes ya lo saben. Y a estas alturas del partido, lo que necesitamos es infiltrarnos en las clases más desamparadas, las que no tienen acceso a la información, que se quedaron sin nada, que de verdad necesitan esos 200 pesos para poder comer. Dinero que les da el gobierno y literalmente los salva. El mismo presidente reconoció en una de sus mañaneras y usa las desgracias y las resuelve con mendicidad para supeditar y así hacerse de sus estómagos, de su hambre, de su sed. Miren que yo no soy muy fan de lo que viene, porque sí me hubiera gustado ver una oposición que fuera mucho más limpia, que fuera más resistente, pero venos aquí, esta es nuestra realidad, no podemos ver unicornios. Esto es lo que está viviendo México, lo que nos toca atravesar, y por eso tenemos que salir a votar. En este caso, para evitar que Delfina gane, hacer un poder opositor con la sociedad. Y con el ardor que yo cargo, por herencia y por pasión, yo les pido que salgan a votar, no solos, sino que jalen a alguien más, porque lo que sigue, papacito, y tú lo sabes, lo hemos platicado, es un autogolpe de Estado. Es lo que sigue, y eso es lo que se ve que afanosamente se está preparando. Gracias, mija. Así es, te mando papacito. todo mi cariño, todo mi amor. Gracias y buenos días. Amo. Buenos días, papacito. Gracias, mija. Dore Ferriz, más adelante aquí en Punto y Aparte, luego de terminado este programa en plataformas. Deportes en Central FM. Equilibrio. Y voy directo con mi querido Leo Villalpando y los deportes. Leo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la gente que nos está acompañando en esta primera emisión, mañanita movidita, de todo lo que se ha vivido hasta estas horas, y vamos a platicar lo más sobresaliente, que es esta alta traición. Así, con todas sus letras, con toda su expresión, alta traición la que se ha vivido en Coapa. ¿Por quién? Por Fernando Ortiz. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, previo al inicio de la liguilla del fútbol mexicano, el América le presentó un documento de esos que a mucha gente le gusta, de esos que a mucha gente quisiera tener todos los días, y es una ampliación de contrato con una ampliación económica. A 2 años, lo que se estaba presupuestando, se mantuviera el técnico de las Águilas del América, aún sin saber cuál iba a ser el objetivo logrado, aún sin saber qué es lo que iba a pasar en la liguilla. El América confiaba al 100% en su técnico, y que esto pues evidentemente le daba un punto de apoyo de cara al momento más importante, ¿no? La fiesta grande del fútbol mexicano. Sin embargo, Ortiz dijo, espérenme, en un acto que se mostró muy importante, con una amplia forma para decir que es un tipo responsable, porque sí lo es. Pero en este caso se vendió esta situación de no lo voy a firmar ahora, y lo vemos hasta después de que se genere el objetivo, si se logra o no el campeonato, y las formas, las benditas formas. Pues bueno, resulta que llegó el desastre. El América termina eliminado con las Chivas Rayadas del Guadalajara, y sale Ortiz y dice, yo ya no me veo aquí, el ciclo de mi cuerpo técnico y yo ya no nos vemos con el América. Lo cual todo el mundo le aplaudió por tener esa dosis
de humildad, esa dosis de carácter, esa gran dosis de autocrítica y decir, no pude con las Águilas del América. Llegamos a semifinales y no se pudo. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, a menos de una semana de toda esta situación, una semana, poquito más, se termina dando oficialmente el día de ayer que Ortiz es el nuevo técnico de Monterrey. Pero todo esto ya se sabía 2 días después de que había estado Ortiz con este fracaso a cuestas. Se da a conocer, se da la información de que Ortiz ya estaba en negociaciones durante la liguilla con el equipo de los Rayados del Monterrey. Mal por Rayados porque tenía técnico con Víctor Manuel Vucetich. Mal por el técnico del América que ya sabía no iba a continuar con este equipo y manejó todo de tal manera en la que parecía tenía pues esta dosis de responsabilidad, pero empezaba la traición. Y digo que empezaba porque queda para mucho. Resulta que Ortiz no mintió. Y sí, para él y para su cuerpo técnico ya no había cabida con el conjunto de las Águilas del América porque ya tenían cabida en los Rayados del Monterrey. Pero no solamente el cuerpo técnico, también se están llevando elementos del Departamento de Inteligencia de las Águilas del América. Y no felices con eso, también se van a llevar o estarán buscando llevarse a Diego Valdés y a Jorge Sánchez, los 2 mejores jugadores o de los 2 mejores jugadores que ha tenido las Águilas del América en los últimos años y que ya entienden el sistema de Ortiz, que ya entienden la forma de Ortiz y a billetazos van a intentar quitarle al América a estos jugadores. Así es que se va el técnico, se va el cuerpo técnico, se van encargados del área de inteligencia y buscan jugadores. Todo el paquete completo, lo que está buscando el equipo de Rayados, y todo eso se manejó, se estuvo generando en medio de la liguilla del fútbol mexicano. Alta traición en Coapa. No se debe hacer eso. Muchos lo hacen. No es correcto. Pero Monterrey se la jugó y feo a las Águilas del América. ¿Esto qué genera? Que Santiago Baños, quien tenía todas sus canicas puestas en Fernando Ortiz, a pesar de lo que se había vivido con el conjunto del Guadalajara, pues tenga que iniciar una búsqueda de técnico. Lo malo está en Europa. Ya le dijo al América, no, Diego Alonso no quiere ir al América. Quiere esperar una oferta con Europa, alguien que lo pueda tener allá en una experiencia europea. Tampoco va a venir el Vasco Aguirre, ya está amarrado otra vez con Mallorca. Y entonces a buscar la opción C, que es Jardine, pero Jardine no está del todo convenciendo a la directiva del América. Es buen técnico, pero no cree que pueda ser campeón. Y entonces tendrá que venir la opción D, E o F. ¿Quién va a ser el encargado? ¿Quién cumple con el perfil de las Águilas del América? Porque eso sí, ya se están comprando jugadores. Ya se tiene a Kevin Álvarez, ya se está buscando a otro delantero, pero ¿quién será el técnico de las Águilas del América? No lo sabemos, ni la directiva, ni el dueño, porque la traición sigue doliendo en el nido de Coapa. Y así, mi estimado Pedro, es como se vive y se las gastan en el fútbol mexicano. Hasta aquí el reporte del día. Mañana estaremos platicando de otras y más historias que se están generando en el mundo deportivo. ¡Buenos días! Gracias y buenos días, querido Leo. Y con esta información de Leo Villalpando nos despedimos de todos ustedes en esta mañana y les invitamos, para que sigan con nosotros en plataformas con mi querida Dore, en punto y aparte, en este momento. En plataformas, todas nuestras plataformas están listas para llevar a Dore adelante en esta siguiente hora. Después estaré con ustedes a las 6 de la tarde en Punto Central. A las 7 de la noche estará Adriana Braniff. A las 8 lo mejor de Dore Ferriz en su punto de aparte. Y con ello terminaremos esta serie de emisiones que tenemos preparado para ustedes. Gracias a nombre de mi equipo de trabajo. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días.
Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.